todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro bloque 2 sobre subcontratación y suministro de trabajadores. En la clase pasada habíamos conversado sobre la teoría general en materia de descentralización productiva. Hablamos sobre las transformaciones que el derecho del trabajo ha venido teniendo con el tiempo en la sustitución del modo de producción taylorista, fordista, aplicando estas técnicas de producción en la organización productiva y teniendo consecuencias también en materia de la organización del trabajo para la adopción posterior del toyotismo, también conocido como onismo, en la década de 70, cuya transformación en la organización productiva también ha generado impactos en materia laboral. Nosotros en la clase pasada buscamos entender este fenómeno y entender también cuáles son las caras de la descentralización productiva, siendo una de ellas la tercerización. La tercerización, que también es conocida como subcontratación, es una técnica de organización productiva también prevista por nuestro legislador laboral y así consta de nuestro Código del Trabajo en los artículos 183A y siguientes de nuestro Código Laboral. Por esta razón, comenzamos a identificar cómo se conforma esta relación vertical donde una empresa tomadora o una empresa principal tiene un contrato civil o comercial con una contratista, siendo que esta contratista tiene entonces relaciones de trabajo con sus propios trabajadores. Y aunque la relación de trabajo se dé entre estos trabajadores y la empresa contratista, los servicios son prestados para la empresa principal o empresa tomadora de servicios. Vimos también la discusión sobre la responsabilidad en esta relación vertical, la responsabilidad por las obligaciones laborales y previsionales, donde los trabajadores no quedan desamparados teniendo en cuenta que nuestro legislador laboral ha previsto en nuestro Código del Trabajo la responsabilidad solidaria de la empresa tomadora o empresa principal, que podría volverse una responsabilidad subsidiaria en el caso de la adopción de aquel derecho de información, retención y pago por subrogación de estas deudas laborales y previsionales. Pero en este primer bloque quedamos pendientes de analizar un otro tema interesante, porque habíamos visto que hay una posibilidad de discusión doctrinaria y jurisprudencial con respecto a lo que pasaría si nosotros tenemos una relación de trabajo entre el trabajador y su contratista utilizando un contrato atípico, y habíamos visto que estos contratos atípicos son básicamente el contrato por obra y faena y el contrato a plazo fijo. ¿Y qué pasaría entonces con la responsabilidad de una empresa tomadora cuando se pone término anticipado a estas relaciones de trabajo? Y por esta razón, nosotros vamos a hacer aquí un pequeño comentario de la sentencia número 13.849 del año 2014, que es una unificación de jurisprudencia por nuestra Corte Suprema de Justicia. Debemos tener en claro aquí que la causa originaria era un rito ordinario de número 1010 del año 2013 del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, donde habían dos trabajadores que estaban bajo esta modalidad de contratación por obra o faena y que tuvieron sus contratos de trabajo terminados sin ninguna expresión de causa por parte de la empresa contratista, que además esta empresa contratista había abandonado el proyecto para el cual había sido contratado por la empresa principal o empresa tomadora. Entonces la empresa principal tuvo que establecer otro contrato comercial con otra empresa contratista para dar seguimiento al trabajo que había sido contratado anteriormente. Estos trabajadores de la empresa contratista estaban entonces en una subcontratación. Tenían su relación con esta empresa, también demandada en esta causa, y prestaban sus servicios de construcción de tabiquería, vulco metal y cielos falsos para la empresa principal en esta obra. La contratista, como les había comentado, abandonó la obra y finalizó el contrato de trabajo de los demandantes de forma injustificada por ausencia, entonces, de causa. Debemos tener en cuenta que aquí lo que buscaban entonces los trabajadores por un término anticipado de un contrato atípico sin que se dieran las condiciones de finalización de la obra, debemos
recordar nuestra clase sobre los contratos atípicos, donde el contrato por obra y faena no tiene una fecha para terminar, pero ambas partes deben conocer desde el inicio de la contratación cuándo se da por concluida la obra o servicio que está siendo contratado de esta forma atípica. Siendo así, cuando esta relación no terminó porque la obra no fue concluida y estos trabajadores no están siendo desconectados, no están siendo despedidos de la empresa por el simple hecho de que no han incurrido en ninguna de las causales disciplinares constantes en nuestro artículo 160 del Código del Trabajo, entonces el término anticipado de forma injustificada da espacio para una indemnización por lucro cesante. Y es exactamente eso lo que estos dos trabajadores querían conseguir con esta demanda laboral que terminó en una unificación de jurisprudencia en nuestra ilustrísima Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta entonces que la empresa principal había contratado otra empresa contratista para terminar con esta obra, los trabajadores utilizaron como parámetro el término injustificado como fecha inicial y como fecha final para poder llegar a la indemnización por lucro cesante la conclusión de la obra por otra empresa contratista. Eso porque nosotros sabemos perfectamente que esta indemnización por lucro cesante se da por todas las remuneraciones que serían percibidas por los trabajadores hasta la conclusión de la obra que había sido contratada anteriormente. Aquí entonces, como la demanda fue hecha contra la empresa contratista y también contra la empresa principal, siendo que aquí, como la demanda fue hecha contra la empresa contratista y la empresa principal, dado la posibilidad de demandar la empresa principal de forma solidaria o subsidiaria, ambos demandantes querían que los tribunales se manifestasen con respecto a la responsabilidad si sería de naturaleza solidaria o de naturaleza subsidiaria. Sin embargo, en esta discusión judicial vamos a ver que se verificó la utilización por parte de la empresa tomadora o empresa principal de su derecho de información, de retención y de pago por subrogación de varias deudas laborales y previsionales que existían del período en que estos trabajadores que estaban vinculados a la contratista prestaron servicios para esta tomadora. De ser así, su responsabilidad entonces se transforma de solidaria para subsidiaria y así fue apreciada en esta demanda. La Corte analiza la responsabilidad subsidiaria de la tomadora en la indemnización por lucro cesante, porque aquí estamos hablando del término injustificado, anticipado de esta relación de trabajo atípico. Y la gran discusión de la empresa tomadora aquí es que ella no tendría ninguna responsabilidad con respecto a esta indemnización por lucro cesante. Esto porque, según ella, y así argumenta en esta demanda, la empresa principal solamente tendría responsabilidad con respecto a las deudas laborales y previsionales durante el periodo efectivo de trabajo de estos trabajadores para la empresa tomadora o para la empresa principal. Y de ser así, como estamos hablando de una indemnización por lucro cesante, no hubo prestación de servicio, entonces ella quería quedar exenta de cualquier responsabilidad sobre esta indemnización por lucro cesante que estaba siendo objeto del juicio analizado. Entonces, como nosotros habíamos comentado, esta temática de la responsabilidad subsidiaria de la tomadora con respecto a la indemnización por lucro cesante es muy relevante para la empresa principal o tomadora, exactamente porque dice que queda fuera esta indemnización por lucro cesante de la previsión legislativa desde que apunta al pago de las remuneraciones por los días que transcurrieron entre la fecha establecida como de consumación del despido y la fijada como la de término de las faenas por las cuales los actores fueron contratados, es decir, por periodo que no prestaron efectivamente servicios para la empresa principal. Sin embargo, y para que acompañen la lectura de sus códigos del trabajo, debemos verificar en el artículo 183b del Código Específico que nuestra ilustrísima Corte Suprema de Justicia también va a acordar a la empresa principal o tomadora de la letra de la ley. En este caso, y como nosotros podemos ver de nuestro Código del Trabajo, la empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales
de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de estos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo período durante el cual él o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal. Entonces aquí lo que vemos es que el artículo 183b determina que la responsabilidad de la empresa principal incluye las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Entonces vamos a llegar a un otro punto de discusión fundamental, siendo que la Corte Suprema va a fijar 3 preguntas principales que van a tener que ser contestadas en el análisis de este caso concreto. Primero, si la indemnización por lucro cesante constituye una obligación laboral. Segundo, en caso afirmativo, si es una indemnización legal sucedánea al término de la relación laboral para poder entonces cuadrarse en la hipótesis prevista por el legislador laboral en el artículo 183b del Código del Trabajo. Y si corresponde al tiempo o período durante el cual los demandantes prestaron servicio en régimen de subcontratación para la empresa principal. Siendo así, y para concluir la argumentación de la Corte Suprema en este sentido, lo que vamos a verificar es que la indemnización por lucro cesante va a tener naturaleza jurídica de obligación laboral y también de indemnización legal. Por ende, es distinta de una indemnización convencional o contractual que podría haber sido pactada por los trabajadores con la empresa contratista y en un caso como ese no sería debida una responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa principal por estas indemnizaciones convencionales o contractuales, sean ellas individuales o colectivas, porque ahí no tendría soporte del artículo 183b de nuestro Código del Trabajo y estaría fuera de lo que sería la responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa tomadora o empresa principal. Entonces, para contestar ambas preguntas levantadas por la Corte Suprema en la decisión de esta unificación de jurisprudencia, la indemnización por lucro cesante en un término anticipado del contrato por obra y faena es una indemnización de naturaleza jurídica laboral, obligación laboral, siendo también indemnización legal. De ser así, la Corte Suprema atribuye responsabilidad subsidiaria, en este caso, por haber hecho uso del derecho de información, retención y pago por subrogación de deudas laborales previsionales en nombre de la contratista con sus trabajadores por el periodo de trabajo efectivamente prestado para la empresa tomadora o empresa principal, evocando además el artículo 1546 del Código Civil, que dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Y con esto hemos visto entonces cómo nuestra Corte Suprema ha dado tratamiento en las indemnizaciones por lucro cesante por término anticipado de contratos atípicos. La misma regla valdrá para los contratos a plazo fijo, que son contratos que tienen la misma indemnización prevista por término anticipado del vencimiento del plazo. Este raciocinio hecho por la Corte Suprema nos aclara cuál es la naturaleza jurídica de la indemnización por lucro cesante debida en el caso del término injustificado de uno de estos contratos atípicos. Entonces, acuérdense que aunque en el caso del contrato por obra y faena, después de la reforma de nuestro Código del Trabajo, cuando ha incluida la indemnización por años de servicio debido con el término de la obra, esto no significa que se ha eliminado la posibilidad de utilizar el lucro cesante cuando exista un término anticipado de este contrato atípico.
Por ende, esta jurisprudencia, aunque ha sido analizada en el año 2014, aún queda plenamente vigente para tener en cuenta cuál es la responsabilidad de la empresa tomadora o empresa principal en esta relación vertical de subcontratación cuando exista un contrato atípico entre la empresa contratista o empresa subcontratista con sus trabajadores, sea él de plazo fijo, sea él de obra o faena. Entonces aquí, y como hemos visto, existe la posibilidad de los trabajadores, cuando haya el incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa contratista, tomar algunas decisiones con respecto a qué hacer para poder valer sus derechos laborales en esta relación jurídica. El trabajador, una vez que verifica el incumplimiento de derechos por parte de la empresa contratista o subcontratista, puede acudir a la inspección del trabajo o puede entonces demandar directamente su incumplimiento ante los tribunales y podrá, no es obligatorio, utilizar en este caso un litisconsorcio pasivo contra todos los que puedan responder por sus derechos. En este caso, en una relación vertical, estamos hablando de la empresa contratista, de la empresa subcontratista y también de la empresa principal. Fundamental porque esta es la que tiene responsabilidad solidaria o subsidiaria dependiendo del uso del derecho de información, retención o pago por subrogación en esta relación tercerizada. Obviamente se recomienda a los trabajadores hacer uso de este litisconsorcio pasivo para fines de economía procesal. Es mucho más fácil poder involucrar en el proceso todos aquellos que serían posibles deudores de la obligación jurídica a que se discute en juicio que después estar utilizando otros recursos separadamente, lo que va a llevar a un gasto mayor en materia de administración de la justicia. Y también nos cabe determinar aquí que la empresa principal, además de la responsabilidad solidaria o subsidiaria que tiene con respecto a las deudas laborales y previsionales del periodo en que los trabajadores de la contratista o subcontratista efectivamente le prestaron servicios, tiene una obligación directa, que son todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 66 bis de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Ocupacionales y el artículo 3º del Decreto Supremo número 594 de 1999 del Ministerio de Salud. En caso de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no procederán las obligaciones y responsabilidades que fueron señaladas precedentemente cuando quien encargue la obra sea una persona natural. Y en este caso debemos considerar también que esta es una excepción con respecto a la aplicación de los artículos 183A y siguientes del Código del Trabajo que también vimos en el bloque 1 de nuestras clases. Avanzando un poco más en esta materia, debemos tener también en claro que los trabajadores pueden negociar colectivamente con sus empresas contratistas para aquellas empresas que tienen su relación de trabajo regularmente formada y siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos para la conformación de un sindicato, respetando el quórum mínimo, la asamblea constitutiva, el registro del acta de inspección del trabajo que concede la personalidad jurídica al sindicato, es decir, observando todos los requisitos necesarios para conformar un sindicato en esta empresa contratista o en la empresa subcontratista. Ahora, ellos van a negociar colectivamente al interior de la empresa contratista o subcontratista se cumplen estos requisitos. Si existe un sindicato para poder negociar entonces colectivamente de forma reglada y así obligatoria con la empresa contratista o subcontratista. Los trabajadores subcontratados no pueden sindicalizarse ni negociar con los trabajadores de la empresa principal. La excepción es que estos trabajadores de la empresa contratista constituyan con los trabajadores de la empresa principal o empresa tomadora de servicios una especie de sindicato
interempresa que incluya tanto los trabajadores de la empresa principal como los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista. Ahora, el tema es que con este sindicato interempresa existe una voluntariedad o facultatividad de la empresa principal en negociar colectivamente bajo estas condiciones. Y para poder poner un punto final en esta materia de subcontratación, vamos a verificar algunas tendencias interesantes. La tercerización por medio de la subcontratación es algo que va en aumento. Nosotros podemos verificar que con relación a 2010, el año 2019 tuvo un aumento de 19,91% de nuevos trabajadores subcontratados. Lo que podemos verificar también con la estadística es que tenemos nuevos 622.779 nuevos trabajadores en el sector privado, es decir, en febrero de 2019, con relación a 2010, tuvimos un aumento de 16,97% más trabajadores, siendo que de estos nuevos trabajadores en el sector privado, un 13,46% de los trabajadores asalariados del sector privado son subcontratados, están en un régimen de tercerización. Y si verificamos aquí el coeficiente de variación, va a corroborar el aumento porcentual de estos trabajadores subcontratados, lo que significa que el uso de la tercerización en nuestro ambiente laboral interno nacional va en aumento. Los sectores que más subcontratan son la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, industrias manufactureras y la minería, aunque también podemos encontrar bastante uso de la tercerización o subcontratación y también del suministro de trabajadores que vamos a estudiar enseguida en la salud y en la enseñanza de nuestro país. En la minería, para que tengan una idea, según estadísticas del año 2019, más de 50% de los trabajadores de ese sector de actividad productiva eran trabajadores tercerizados o trabajadores subcontratados. Con eso ponemos entonces fin a este análisis de la subcontratación como tercerización, parte del modelo de descentralización productiva que habíamos comenzado a estudiar en el bloque 1, y en este momento vamos a pasar ahora para un estudio más detenido de lo que es el suministro de trabajadores, que también es una forma de tener trabajadores tercerizados en mi empresa. Pero aquí hay algunas diferencias fundamentales que vamos a tener que analizar acompañando nuestras diapositivas. Primero que todo, ustedes deben tener claro que el suministro de trabajadores era prohibido en nuestro derecho laboral nacional hasta la entrada en vigencia de la Ley 20.123 del año 2006. La relación de servicios transitorios, la relación de suministro de trabajadores, a diferencia de lo que es la relación de subcontratación, no se da de forma vertical, pero se da de forma triangular, como vamos a verificar gráficamente enseguida. Y aquí también vamos a tener tres actores, pero con relaciones jurídicas diferenciadas con respecto a la subcontratación. Vamos a tener una empresa de servicios transitorios que tiene que ser obligatoriamente una persona jurídica. Entonces, ojo y cuidado con eso, porque ya habíamos analizado cuando vimos el contrato de trabajo y partes del contrato de trabajo, que el empleador puede ser persona natural o persona jurídica, a diferencia del trabajador, que siempre es persona natural. Sin embargo, para fines de constitución de una relación de suministro de trabajadores, esta empresa de servicios transitorios tiene que ser obligatoriamente persona jurídica, inscrita en el registro respectivo, que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros denominados para estos efectos empresas usuarias, trabajadores, para cumplir en estas últimas tareas de carácter transitorio u ocasional. Entonces aquí también ya está una gran diferencia con respecto a la subcontratación, que habíamos visto que no hay plazos para el uso de la subcontratación. Una persona puede estar subcontratado de por vida sin que exista ninguna limitación en nuestra legislación laboral con respecto al tiempo de uso de esta modalidad de contrato tercerizado.
Pero quando estamos falando de suministro de trabalhadores, estamos falando da execução de serviços que têm caráter transitório ou ocasional. Vamos a ter aqui também a empresa usuária, que seria toda pessoa natural ou jurídica que contrata uma empresa de serviços transitórios. E, por fim, vamos a ter o trabalhador ou trabalhadora de serviços transitórios, que é todo aquele ou aquela que ha convenido um contrato de trabalho com uma empresa de serviços transitórios. E como se vai dar, então, esta relação triangular? Graficamente, para que podamos visualizar de melhor forma, esta relação triangular vai ser verificada porque o trabalhador de serviço transitório não tem uma relação de trabalho direta com a empresa de serviços transitórios. Esta empresa de serviços transitórios vai ser um contrato de puesta à disposição de algum mano de obra para que tenha, então, a execução de los serviços em la empresa usuária. O trabalhador de serviços transitórios tem um contrato de serviços transitórios, um contrato laboral de uma natureza distinta com essa empresa de serviços transitórios. Porém, não é nenhum contrato atípico, a prazo fijo, um contrato por obra, não é um contrato que deriva uma certa continuidade com a empresa de serviços transitórios. A empresa de serviços transitórios tem uma base de dados muito ampla sobre diversos trabalhadores de diversos sectores que pode oferecer contratos de serviços transitórios para que então sejam executados em la empresa usuária. Desta forma, uma vez finalizado este contrato de serviços transitórios, o trabalhador ou trabalhadora transitória já não tem nenhuma relação com a empresa de serviços transitórios. De la mesma forma, a empresa usuária vai ter um contrato específico depois à disposição de natureza civil ou comercial com a EST, Empresa de Serviços Transitórios, e vai ter uma responsabilidade direta de higiene e segurança com o trabalhador transitório. Quais seriam, então, os requisitos e quais são as situações em que nós podemos utilizar um contrato de suministro, um contrato de trabalho transitório, em que uma empresa de serviço transitório vai pôr à disponibilidade de uma empresa usuária este trabalhador transitório? Primeiro, a diferença de lo que havíamos visto sobre formalidades com respeito ao contrato de trabalho, que tem um prazo de subscrição, em tese, de 15 dias, e como exceção de 5 dias, sempre que seja um contrato por obra ou faena, um contrato a prazo fijo, com uma execução inferior a 30 dias, o contrato de suministro deve estar escrito em los 5 dias seguintes a la incorporação del trabalhador ou trabalhadora a la empresa usuária. E se a duração del contrato for menor a 5 dias, então o prazo para formalizar este contrato por escrito será dentro de los 2 dias seguintes de sua incorporação em la empresa usuária. Há que enviar também uma cópia deste contrato de serviços transitórios para a empresa usuária por determinação de nosso artículo 183R, inciso 4 do Código del Trabalho. E quais são as hipóteses em que puedo utilizar o contrato de serviços transitórios? Solamente puedo utilizar este contrato em las hipóteses taxativas previstas por el legislador laboral, es decir, en el caso de licencias médicas, descansos de maternidade e feriados. Um trabalhador, por exemplo, que sai de vacações e eu quero contratar outro para executar serviços em minhas dependências como empresa usuária solamente por este período que ele vai sair de vacações, que podem ser os 15 dias hábiles disponíveis por nosso legislador laboral, se não existe no contrato de trabalho ou em algum instrumento coletivo um maior período de vacações que poderia ser utilizado nesta relação de trabalho. Também pode utilizar o suministro em eventos extraordinários, tales como, então são alguns exemplos, a organização de congressos, conferências, feiras, exposições ou outros de similar natureza. Projetos novos iniciados por la empresa usuária que podem demandar de forma temporal alguns trabalhadores que podem ajudar em estes projetos novos e específicos de la usuária, como por exemplo a construção de novas instalações, a ampliação de las já existentes ou a expansão a novos mercados. Também pode utilizar
en el período de inicio de actividades de empresas nuevas. En general, en este período siempre se demanda un poco más de personal y después, cuando está estabilizada la empresa, puede funcionar con menos empleados. Aumentos ocasionales, sean o no periódicos o extraordinarios de actividad en una determinada sección, faena o establecimiento de la usuaria. Entonces, hay algunos periodos del año, por ejemplo, que la producción de algún bien puede subir por una demanda mayor del mercado. Y en este sentido, yo puedo utilizar perfectamente un contrato de suministro para poder ampliar el número de trabajadores específicamente para este período de aumento de actividad extraordinaria de alguna actividad, sección, faena o establecimiento de mi empresa. También para trabajos urgentes, precisos e impostergables que requieran una ejecución inmediata, tales como reparaciones en las instalaciones y servicios de la usuaria. Para cada una de estas situaciones que hemos presentado aquí, que puede utilizar de forma cerrada, taxativa, solamente en estas hipótesis previstas por el legislador, hay plazos para poder utilizar estos contratos de suministro. Por ejemplo, en la primera hipótesis, para descansos maternidad, para licencias médicas, para feriado, puede ser utilizado el contrato por suministro en el tiempo de la ausencia del trabajador o trabajadora reemplazado solamente. Vamos a ver después que si termina este plazo y el trabajador en contrato de servicios transitorios sigue prestando servicios para o usuário, este contrato se va a transformar en un contrato indefinido, considerando para fines de antigüedad laboral el inicio del contrato de suministro en la misma lógica de los contratos atípicos que ya habíamos estudiado anteriormente. Por um máximo de 90 dias para eventos extraordinários e aumentos ocasionais, que seriam os numerales 12 e 5, sem a possibilidade de renovação. Então, se por exemplo eu hago para um evento extraordinário um contrato de suministro por 30 dias, aunque em tese eu tenho 60 dias, não poderia ter uma renovação para utilizar mais 60 dias. Não há possibilidade de renovação. Sin embargo, isto não é completamente cerrado. O legislador laboral diz que se persiste o motivo para eventos extraordinários e para aumentos ocasionais, eu poderia renovar, pero hasta completar os 90 dias. Em nenhuma hipótese, bajo nenhuma possibilidade, se poderia superar estes 90 dias para eventos extraordinários e aumentos ocasionais. A mesma lógica vai funcionar para aqueles contratos de projetos novos e inícios de atividade que utilizem o suministro. O máximo aqui, sin embargo, é de 180 dias sem renovação. Então, se hago um contrato de suministro por 90 dias, não poderia renovar, aunque me quedaria um prazo que estaria previsto por el legislador para poder utilizar como máximo. Pero se persiste o motivo, poderia então, excepcionalmente, haver uma renovação, pero hasta completar máximo 180 dias, bajo nenhuma hipótese, puedo superar este prazo. E quando é o caso de situações urgentes e impostergáveis, mientras dure esta situação urgente e impostergável, porque sabemos que este tipo de situação não se prolonga no tempo, por ende são muito rápidas, uma execução que provavelmente jamais vai superar um par de dias. Lo que nós hicimos em las diapositivas a continuação simplesmente foi estruturar quais são os casos permitidos de contratação por suministro e qual é o prazo máximo permitido de duração. Então, solamente para fines de reforçar a argumentação, suspensão do contrato de trabalho ou da obrigação de prestar serviço por licença médica, descanso, maternidade ou feriado, por lo que dure a licença médica. Eventos extraordinários, como organização de congressos, conferências, feiras, exposições ou outros, 90 dias. Projetos novos e específicos da usuária, 180 dias. Se vamos agora para período de início de atividades em empresas novas, 180 dias também. Aumentos ocasionais, sejam não periódicos ou extraordinários de atividade em uma determinada secção, faena ou estabelecimento da usuária, 90 dias. E trabalhos urgentes, precisos e impostergáveis que requieram uma execução imediata, tal como as reparações em las instalações e serviços da usuária, mientras dure esta situação de urgência impostergável. Aqui é necessário também comentar sobre algumas
prohibiciones con respecto al contrato de suministro. Bajo ninguna hipótese, la empresa de servicios transitorios puede exigir ni efectuar cobro de ninguna naturaleza al trabajador o trabajadora por capacitación o puesta a disposición. No se puede utilizar esta forma de contrato para gerentes, subgerentes o agentes o apoderados de la empresa usuaria, ni para reemplazar a trabajadores que han declarado la huelga legal en el respectivo proceso de negociación colectiva o para ceder trabajadores a otras empresas de servicios transitorios. Entonces aquí no existe la figura, por ejemplo, que en la subcontratación habíamos visto que es posible que exista una empresa contratista que contrate a una subcontratista para que entonces preste servicio en la empresa usuaria. Aquí no puede haber un subsuministro de trabajadores. No puede haber un contrato de servicios transitorios para ceder trabajadores a otras empresas de servicios transitorios. No se puede tampoco prohibir poner una cláusula en el contrato de servicios transitorios de estos trabajadores transitorios que impidan la contratación del trabajador o trabajadora por la usuaria una vez finalizado este contrato. Y no se puede contratar en ninguna situación distinta a aquellas presentadas anteriormente o en situaciones que tengan por objeto encubrir una relación de trabajo de carácter permanente con la usuaria. Si esto ocurre, los contratos se entenderán celebrados en fraude a la ley. En consecuencia, el trabajador se considerará como dependiente de la empresa usuaria, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan. Y además, como comentado anteriormente, si el trabajador o trabajadora sigue prestando servicios a la usuaria una vez que ya haya terminado el plazo de su contrato de servicios transitorios, este contrato se transforma en un contrato indefinido con la empresa usuaria que tendrá como fecha de inicio entonces para fines de antigüedad y todos sus efectos laborales el inicio de los servicios transitorios anteriormente prestados. Para ir poniendo fin a nuestra análisis sobre el contrato de suministro, tenemos aún dos temas muy importantes que debemos conversar aquí. El primer de ellos es con respecto a los derechos de esta relación de trabajo transitoria y después vamos a ver cómo se conforma una empresa de servicios transitorios que tiene algunas exigencias legales para que pueda funcionar conforme la ley. Para dar inicio a este análisis, vamos a comenzar verificando cuáles son los derechos de la relación de trabajo transitoria, principalmente con respecto al feriado legal o vacaciones, como es popularmente conocido este feriado, que así está nombrado en nuestro Código del Trabajo, para esta relación de trabajo transitorio. Porque como el pago de este feriado se da de una forma diferenciada, debemos analizar detenidamente para no confundirnos en el pago de este feriado anual. En regla, nosotros sabemos, y así vamos a verificar cuando estudiemos detenidamente esta parte de feriados, en nuestro derecho individual del trabajo, que un trabajador o trabajadora que ya tenga un año de antigüedad tendría derecho a su feriado anual. Sin embargo, como nosotros estamos hablando de servicios transitorios, que como hemos visto, ellos tienen una duración muy corta, teniendo en el mejor de los casos 180 días máximo de duración, en ese tipo de prestación de servicio diferenciado también tercerizado, aquí, para que un trabajador o trabajadora que tenga un contrato de servicios transitorios tenga derecho a su feriado, va a tener que haber prestado servicios de forma continua o de forma discontinua en virtud de uno o de más contratos de trabajo transitorios celebrados con una misma empresa de servicios transitorios, no con una misma empresa usuaria. Él puede tener varios contratos rápidos de 5 días con una usuaria, 10 días con otra usuaria, pero siempre utilizando como mediación la misma empresa de servicios transitorios. Y él, sumando varios contratos o en un único contrato, debería tener por lo menos 30 días de trabajo ya ejecutados en los 12 meses siguientes a la fecha del primer contrato. Entonces, significa que una vez que haya cumplido los 30 días, él tendrá derecho a cobrar una indemnización de forma proporcional. Él puede cobrar de inmediato, una vez ya cumplidos los 30 días, él tendrá entonces derecho a un 12avo de lo que sería debido
por um feriado completo, se uma pessoa trabalha durante um ano completo, todos os dias del año, por lo que entonces él tendría derecho a las vacaciones de 15 días hábiles con su remuneración, por lo que esto es una forma de interrupción del contrato de trabajo. Y aquí en este caso, para tener derecho a lo que sería esta interrupción del contrato de trabajo, que será pagado para este trabajador de servicios transitorios, él tendría que haber trabajado entonces 30 días. Como mínimo para poder cobrarlo. Pero claro, el trabajador puede esperar para verificar cuántos días va a trabajar en un periodo de 12 meses, desde el primer contrato de servicios transitorios con la misma empresa de servicios transitorios, para al final de este periodo cobrar entonces su feriado legal. Como les había comentado, él puede entonces cobrar una vez que complete 30 días o él puede esperar completar el periodo de 12 meses y verificar cuántos días trabajó para la misma empresa usuaria y cobrar de forma proporcional. Sin embargo, si este trabajador o trabajadora cobra inmediatamente después de completar 30 días de trabajo con la misma usuaria de forma proporcional, él tendrá que esperar entonces 12 meses más para poder cobrar otra vez este feriado legal. Y claro, eso puede parecer un poco complicado, sin embargo, vamos a verificar algunos ejemplos en nuestras diapositivas que están basados en un ordinario de la Dirección del Trabajo de número 1914/026. En nuestro primer ejemplo, vamos a imaginar que Lisa celebró un contrato de servicios transitorios por 15 días y posteriormente celebró otro contrato de misma naturaleza por 7 días. Lisa lleva entonces hasta el momento 2 contratos y 22 días trabajados, los 15 días del primer contrato y los 7 días del segundo contrato. Después de un tiempo, Lisa celebró otro contrato de suministro por 10 días más para un reemplazo por licencia médica. En este caso, Lisa entonces ya cuenta con 32 días trabajados. Como la suma de los servicios transitorios de Lisa ya ultrapasan los 30 días, ella tiene derecho a una indemnización por el feriado legal, la que se devengará al término del último de los contratos que sirvieron para completar el periodo de 30 días exigidos para tener derecho a este feriado legal. Y aquí, obviamente, si Lisa cobra entonces esta indemnización por feriado ahora, tendría que esperar 12 meses más para poder cobrar de nuevo una indemnización por feriado, lo que significa que Lisa no va a poder cobrar entonces cada vez que complete 30 días con esta empresa usuaria una indemnización por su feriado legal. En nuestro segundo ejemplo, Antonio celebró un contrato de trabajo transitorio por 60 días. Luego, al término del mismo, el trabajador podrá exigir la compensación del feriado que corresponda. Ya que la ley exige 30 días en servicios transitorios, un contrato de suministro, para poder tener derecho al feriado y Antonio celebró un contrato por 60, él puede cobrar entonces proporcional a lo que sería la indemnización del feriado legal y aquí podrá cobrar 2/12 por el tema de que trabajó 60 días. En nuestro tercer y último ejemplo, Emilia trabajó por un reemplazo por 35 días con un contrato de puesta a disposición. Al final de este periodo, Emilia cobró su indemnización por el feriado proporcional. Un mes después, Emilia es nuevamente contratada de forma transitoria para trabajar por 60 días con la misma empresa de servicios transitorios. Como ella ya cobró la indemnización por feriado correspondiente al primer contrato, no podría ser exigida la nueva indemnización proporcional, toda vez que no ha transcurrido aún el periodo de 12 meses que establece la ley. Otros derechos de esta relación transitoria que debemos hacer referencia aquí hablan, por ejemplo, del pacto de horas extraordinarias, que jamás podrán ser pactados entre el trabajador de servicios transitorios y la empresa usuaria. El pacto de horas extraordinarias debe ser pactado entre el trabajador y la empresa de servicios transitorios por letra del artículo 183X del Código del Trabajo. El respeto a los derechos fundamentales también está establecido para la relación de trabajo transitorio en los mismos moldes del artículo 5º que ya habíamos hecho referencia en otras clases sobre derecho individual del trabajo.
Y con respecto a la remuneración de los trabajadores y trabajadoras de servicio transitorio, la remuneración convenida debe comprender la gratificación legal, el desahucio, las indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva del aviso previo y cualquier otro concepto que se devenga en proporción al tiempo servido, salvo la compensación del feriado que habíamos visto que se da de una forma diferenciada. ¿Cuáles serían en esta relación algunas obligaciones y facultades de la empresa usuaria? Primero, la empresa usuaria tiene obligación de controlar la asistencia del trabajador o trabajadora de servicios transitorios y tiene que poner a disposición de la empresa de servicios transitorios copia del registro de asistencia del trabajador o trabajadora. Además de esto, hay una potestad de dirección y mando. La empresa usuaria tendrá la facultad de organizar y dirigir el trabajo dentro del ámbito de las funciones para las cuales el trabajador fue puesto a su disposición por la empresa de servicios transitorios. El trabajador se sujeta al reglamento interno. Entonces, la empresa usuaria estará obligada a respetar las condiciones convenidas entre el trabajador y la empresa de servicios transitorios relativas a la prestación de los servicios, tales como la duración de la jornada de trabajo, los descansos diarios y semanales, la naturaleza de los servicios y el lugar de prestación de los mismos. Una importante responsabilidad de la empresa usuaria que contrata a un trabajador de servicios transitorios es verificar la legalidad de la empresa de servicios transitorios. Porque si la empresa usuaria contrata a un trabajador transitorio y una empresa que no está inscrita en el registro de la Dirección del Trabajo, que no conformó la garantía, o sea que no está legalizada para fines de uso de esta modalidad contractual, el trabajador va a ser considerado dependiente directo de la empresa usuaria y en caso de fiscalización ella puede sufrir una multa administrativa por 10 unidades tributarias mensuales por cada trabajador contratado así de forma irregular. Aquí, con temas de responsabilidad por las deudas laborales y previsionales de este periodo, la empresa usuaria será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten la empresa de servicios transitorios a favor de los trabajadores de estas. Y además, hay una responsabilidad directa de la empresa usuaria en el cumplimiento de normas referidas a higiene y seguridad en el trabajo. Y por fin, vamos a verificar cómo se constituye entonces una empresa de servicios transitorios. Hay que llenar un formulario especial que se llama Formulario Solicitud de Inscripción en Registros EST, que deberá entregarse a la Inspección del Trabajo. Entonces, quien desea, persona jurídica, abrir una empresa de servicios transitorios debe ir a la Inspección del Trabajo, llevar los antecedentes, llenar este formulario y como resultado del trámite se habrá registrado la empresa de servicios transitorios. El plazo para gestionar la inscripción es de 60 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud en la Inspección del Trabajo, siempre que la institución pública no realice ninguna observación porque faltan, por ejemplo, documentos. Y además de esto, hay que constituir una garantía dependiendo también de la cantidad de trabajadores que tenga en esta empresa de servicios transitorios para contratos de puesta a disposición. Y con esto, nosotros damos por concluido nuestro bloque 2 sobre suministro de trabajadores y sobre subcontratación, aparte de haber estudiado la teoría general de la descentralización productiva. Es demasiado importante que ustedes puedan dominar todas estas disposiciones para poder entender cómo funciona la tercerización en el derecho chileno y aplicar debidamente el uso de estos contratos, sea a través de empresas que desean utilizar la tercerización, sea a través de consultorías jurídicas que ustedes como profesionales a futuro van a prestar para empresas en el uso de esta modalidad contractual. Espero que haya quedado bastante claro este tema, quedo aquí a disposición para aclarar cualquier duda
Este tema también está tratado en nuestro libro Derecho del Trabajo sistematizado de forma pormenorizada, por lo que recomiendo muchísimo su lectura para poder aclarar eventuales dudas que tengan con respecto a esta materia. Recomiendo también estudiar la jurisprudencia que fue comentada y estudiar los ordinarios y dictámenes de la Dirección del Trabajo que fueron mencionados aquí. Espero que esta clase haya quedado bastante clara y que haya sido interesante estudiar este tema y nos vemos en la próxima clase.